Unión Europea reconoce el papel de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos. Hemos elegido 6 ejes temáticos para la estrategia 2021-2024. Fortalecimiento del Estado de Derecho y democracia, derechos humanos de las mujeres y niñas, protección de derechos de personas LGTBIQ+, pueblos indígenas y afrohondureños y despojo de sus tierras y territorio, protección de la acción e integridad de defensores y defensoras de los derechos humanos y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones más vulnerables. Los derechos humanos son una de las razones de ser, la defensa, la promoción, el disfrute pleno de los derechos humanos. Es un compromiso firme de la Unión Europea. No contamos con accesibilidad en todas las áreas, pero en sí los que más son violentados es la salud, el empleo, por discriminación, ¿verdad? Eso le podría mencionar en derechos sociales. Individuales pues hay un montón que como persona la sociedad lo excluye por tener una discapacidad. Creo que el impacto más grande que tuvo el proyecto fue justamente poder fortalecer los conocimientos sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y sobre todo fortalecer ese trabajo de promoción de los derechos de este colectivo para líderes comunitarios. Tenemos convenios con las municipalidades son las que dan esa contraparte, por un lado, y también tenemos capacidad instalada a nivel de municipios porque tenemos voluntarios rehabilitadores, comités de desarrollo inclusivo basado en comunidad, que son líderes comunitarios que son los que buscan la gestión y buscan sostener estas acciones. He aprendido cómo orientar a las personas, cómo apoyarles, cómo enseñarles a hacer una terapia para que su hijo pueda mejorar, cómo insertarlos al mundo laboral, cómo ayudarles para que la persona con discapacidad se pueda socializar con los demás. Casi el 100% de las personas con discapacidad ya están en el proyecto. Para nosotros los desafíos más grandes y urgentes del proyecto es el contribuir de alguna manera a dar una nueva política penitenciaria al país. Estamos aquí en Choluteca porque esta visita en este centro se realiza en el marco de una actividad prevista por el proyecto Con Buena Razón, que es una actividad en referencia a la realización de un estudio infraestructural sobre los lugares de encierro provisorio y definitivo en Honduras. Cuando no se respetan estos parámetros, las infraestructuras determinan violaciones de derechos humanos, porque, por ejemplo, si una celda no tiene determinadas medidas, no tiene ventanas, no tiene aireación, no tiene iluminación natural, que no sea solo artificial, esto determina un trato inhumano, degradante y cruel hacia la población privada de libertad. Entonces, con pequeños ajustes, con pequeñas recomendaciones que sean viables y también económicas, si uno sabe cómo moverse, puede aportar con mejorías a las infraestructuras para mejorar las condiciones y el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad. Acuérdense que al inicio de la pandemia había un estado de excepción que más bien obligaba a los defensores a quedarse en su casa, ni podían ejercer su labor. Y también la pandemia agravó la violencia doméstica
que sufren las mujeres, dejó a población pobres y vulnerables todavía en situación de mayor aislamiento. Entonces, ese proyecto creo que fue una buena combinación entre la defensa de derechos humanos, pero en un contexto del COVID-19. Y que estamos visibilizando las violaciones a los derechos humanos en el marco de esta pandemia. Que estamos trabajando con grupos muy vulnerabilizados, por ejemplo, como las poblaciones indígenas tolupanas, ubicadas en el departamento de Yoro, con núcleos comunitarios de base, también poblaciones campesinas que también son muy vulnerabilizadas, ubicadas también en los sectores de Atlántida, con mujeres, con redes de mujeres en zonas muy postergadas del país, que para nosotros han sido muy significativos. Este proyecto tiene un valor agregado que es el contexto de pandemia por COVID-19. Consideramos que ha sido una intervención importante y precisa de la Unión Europea en el contexto de emergencia. Hubo una respuesta pronta y ahora podemos ver que estas poblaciones han adquirido conocimiento sobre sus derechos, se han reconocido también como sujetas en sí mismos, como sujetos políticos y como actores claves en sus comunidades. No solamente están desarrollando acciones para garantizar derechos para ellos y ellas mismas, sino que también están desarrollando trabajo importante de incidencia para garantizar derechos a la población en general.